Segovia culmina con estas dos exposiciones su colaboración con el año dual España-Rusia y con la embajada de este país. Como digo, esta exposición viene de la mano de la embajada Rusia y que trata dos aspectos muy importantes de Rusia, ¿no? Como son primero los percales, 19 percales que pueden ser exhibidos aquí en la Alhóndiga. Las salas de la Alhóndiga acogen dos propuestas para acercarnos a la cultura, el turismo y las tradiciones populares. El percal de Rusia hace referencia al desarrollo de la producción de pañuelos originales estampados entre finales del 17 y principios del 20. En total se pueden ver 19 pañuelos de percal del Museo de toda Rusia de Artes Aplicadas y Arte Popular en Moscú, el Museo Estatal de G. Burlinde de la ciudad de Ivanovo y de la fábrica de percales más antigua, Manufacturas de Gallonaya. Nos relata sobre el desarrollo en Rusia de la producción de percales estampados y dibujos textiles originales que proporcionó un gran éxito en el extranjero a los tejidos impresos de producción rusa. Esta exposición es muy buena copia de percales originales. El autor del proyecto de arte es el popular artista ruso Boris Messerer, quien para la decoración de las paredes utilizó el principio de costura con retazos. Una enorme colcha de retazos de calicó se convirtió en el fondo de los objetos exhibidos, muestra de tela, bocetos, chalés y otros artículos. Empezaron siendo de producción casera el lino, después se pasó a utilizar el algodón procedente de Irán, Bizancio y otros países de Oriente Medio. Fue muy importante la exportación a la India. El zar Pedro I el Grande de la dinastía Romanov fue el gran impulsor de esta actividad, centrando la producción de los percales en las provincias centrales de Rusia. Estos pañuelos de percal están dedicados a fechas o hechos históricos. Hay exposiciones realizadas con motivo del centenario de la guerra del año 1812, del aniversario del paso de Suvorov por los Alpes. Se muestran una serie de pañuelos fabricados para el 300 aniversario de la Casa Imperial de los Romanov. Importancia especial de esta exposición es que es la primera vez que se muestran en tal volumen materiales raramente exhibidos de las rusas estampadas de un periodo de más de 3 siglos. Croquis de diseños para telas y trajes populares de finales del siglo XIX, principios del siglo. Un siglo después, el auge fue tal que el XIX está considerado como el siglo del percal. En 1817 llega la primera máquina y unos años más tarde, el conde Stroganov crea la primera escuela de arte privado. Será a finales de este siglo cuando las ciudades más importantes en la producción de percales sean Moscú, San Petersburgo y Vladimir. En el siglo XX hubo importantes empresarios dedicados a los percales, también extranjeros, como el inglés William Chamberlain. En la segunda podemos ver un interesante recorrido por un palacio subterráneo, es el metro de Moscú, a través de 55 instantáneas. Al recorrer los pasillos de las estaciones se pueden ver techos, suelos y paredes decorados con mosaicos, esculturas, pinturas, adornos y arañas gigantescas. Incluso algunas estaciones están completamente construidas en mármol. La primera estación del metro moscovita fue abierta el 15 de mayo de 1935. Es la tercera más importante del mundo, tras Londres y Nueva York. Tiene 12 líneas operativas y está llena de datos curiosos. Cerca de 9 millones de personas lo utilizan al día. Tiene 182 estaciones y una longitud de tendido subterráneo de 298 kilómetros. Lo curioso de la megafonía es que indica a los viajeros el sentido en que viaja el tren utilizando voces masculinas cuando avanza en el sentido de las agujas del reloj y voces femeninas cuando va en sentido antihorario. En las líneas radiales se utilizan voces masculinas cuando los trenes se acercan al centro de la ciudad y voces femeninas cuando se alejan. La primera línea fue abierta el día 15 de mayo de 1935. 2 líneas más fueron abiertas antes
antes de la Segunda Guerra Mundial. Estaciones pensadas como búnkers para acoger gente en caso de una guerra nuclear, De las cuales 72 son subterráneas a gran profundidad, 85 subterráneas a poca profundidad. La mayoría de las estaciones se encuentran en gran profundidad de 60 y más metros. El promedio es de 550 metros, pero hay también sectores de vías que no son tan profundas y algunas que salen a la superficie. Existen además 10 estaciones a nivel del suelo y 4 estaciones elevadas. Por ejemplo, la estación Vorobiovo-Gore se encuentra en un puente. También hay 4 estaciones preparadas para futuros servicios. En el metro se mantiene la temperatura en verano no más de 25 grados y en invierno no menos de 15 grados sobre cero. Las estaciones del metro son muy diferentes. La mayoría tienen su propio aspecto y su propia decoración arquitectónica y artística. Para la construcción y la ornamentación de la sala subterránea del metro se utilizaron distintos materiales valiosos. El metro de Moscú, que utiliza más de 9 millones de personas al día, está más cerca de los segovianos hasta el 28 de febrero en la Alhóndiga.